Bien, buenos días. Vamos a dar comienzo a este 33º seminario de defensa y seguridad con el título de Amenazas desde el ciberespacio, título del que enseguida me ocuparé. Antes, solo explicar brevemente la constancia y el punto de ignición, el origen de este seminario, que surgió en el año 1983. Veníamos hablando con el general Gutiérrez Mellado para intentar atenuar o reconvertir la pésima relación que existía entre las Fuerzas Armadas y la prensa, entre los militares y los periodistas. La idea generalizada entre los periodistas es que los militares, todos los militares, eran golpistas, y la idea generalizada entre los periodistas, entre los militares, es que todos los periodistas eran hijos de puta. Entonces, pensamos con el general en varias conversaciones que hacía falta establecer un ámbito de proximidad para intentar, digamos, desactivar esos recelos tan fuertes. Y así empezó este seminario, que se ha desarrollado en todas sus ediciones, salvo en la tercera, me parece, en Toledo, en el Parador de Toledo. Hubo una excepción, en esa que menciono, que se celebró en Segovia. Me acuerdo que estaba dedicada a euromisiles y pacifismo. Hemos ido abordando los asuntos con más temperatura en cada momento, y yo creo que después de cada uno de esos seminarios que se han grabado, que se han transcrito, que se han editado, que se han publicado, esa colección permite seguir un poco cuáles han sido los asuntos que han ido jalonando esos años, siempre procurando convocar y tener como ponentes a personalidades relevantes del mundo de las Fuerzas Armadas, del mundo de la universidad, del mundo de los think tanks y del mundo de los periodistas. Y hemos tenido, nada ha sido fácil, pero ahí está la trayectoria. Digo que no ha sido fácil porque estos asuntos hay que conseguir no solo tener una idea, no solo trazar un proyecto, no solo hacer un presupuesto, sino también conseguir que alguien lo pague, porque no quiero engañarles a ustedes, las asociaciones de periodistas no son exactamente como la COE o el Círculo de Empresarios, o sea, que las cuotas de los miembros no dan para mucho, y cada vez que se hace algo hay que buscar quien lo sostenga. En ese sentido tengo que decir que de manera muy excepcional, porque nosotros siempre buscamos para nuestros seminarios y para todo vivir eso que dicen los mexicanos: estar fuera de los presupuestos del Estado es un error, pero hemos permanecido en ese error a pesar de nuestros intentos de salvarlo, salvo en este asunto que tenemos el apoyo del Ministerio de Defensa, y en este caso se lo quiero agradecer al almirante que está aquí con nosotros, al secretario general de Política de Defensa, al Segempol, porque con él ha sido extraordinariamente
grato trabajar estos últimos años para encontrar los temas, para encontrar los ponentes, para ser alentados en esta tarea. Y entonces, pues también decirles que como este año estamos sometidos a las limitaciones que ustedes conocen, pues las propias limitaciones han sido un incentivo para que mucha más gente Bueno, ya en los últimos años hemos estado bastante desbordados, pero este año si cabe más. Al saberse que el número de participantes presenciales iba a ser muy limitado, pues la avalancha de gente que ha querido incorporarse ha sido enorme. Para todos ellos se ha generado este sistema de streaming que les va a permitir seguir en directo lo que aquí se celebre. Entonces, bueno, aprovecho para decir que tienen ustedes a su disposición, creo que se han puesto ejemplares en todas las sillas donde están ustedes sentados, el volumen que corresponde al último seminario, al anterior seminario que se hizo en el mes de junio del 2019 y que empezamos a preparar a principios de año. Y yo creo que fue muy acertado el título y la orientación que le dimos. OTAN, el vértigo de la retirada americana. Un vértigo en el que todavía estamos y no sabemos por cuánto tiempo, porque todo esto tiene que ver con las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos, que serán en noviembre, como ustedes saben. Pero la descripción de ese escenario que aparecería después de la retirada americana, pues fue un ejercicio de extraordinario interés y en el que participaron ponentes del máximo relieve. También es el caso, o fue el caso, del seminario anterior, que no me resisto a dar su título, La guerra híbrida. Estábamos entonces en ese asunto, y como subtítulo, La mentira como arma y la verdad como víctima. Creo que también estuvo muy en la línea de las preocupaciones que todavía permanecen en primerísimo plano. Así que el de este año, en esta convocatoria, nos vamos a ocupar de las amenazas desde el ciberespacio, porque hay un nuevo ámbito. El ciberespacio es un nuevo ámbito de confrontación. Bueno, del espacio de Euclides al del espacio en 3 dimensiones, del espacio, digamos, de la geometría clásica, pues pasamos al espacio de múltiples dimensiones y toda esa, hemos pasado a la guerra espacial a la que se refirió el presidente de Estados Unidos, que quiere entrar en ese asunto, la carrera espacial, que fue por primera vez un ámbito de competencia que parecía pacífico, pero que enseguida se ha militarizado. Pero estamos hablando ahora de otra cosa, del ciberespacio. Es algo muy, muy distinto al que conviene que atendamos con interés y con, digamos, con rigor. Entonces, bueno, como siempre, aquí se dice, pues qué es lo que se busca entre las gentes que compiten, pues es el objetivo de doblegar la voluntad del adversario, pero con otros medios que
gravitan sobre infraestructuras críticas o alteración de suministros imprescindibles y que buscan incidir en el modo de vida de las sociedades y desintegrar la democracia. Luego, aquí hacemos una referencia en la introducción a esta plaga del COVID-19 que ha ratificado como la diseminación de la falsedad en dosis masivas, eso que se ha dicho, diseminación de mentiras en dosis masivas, puede resultar una de las armas más peligrosas, armas de destrucción masiva, falsedades de destrucción masiva. Y bueno, terminamos esa presentación citando a Borrell, que ha subrayado que en el mundo actual, impulsado por la tecnología, los guerreros empuñan teclados en lugar de espadas. Bueno, las espadas las habían dejado un poco antes. Y las operaciones de influencia y campañas de desinformación constituyen un arma reconocida de los agentes estatales y no estatales. Bueno, a lo largo de las sesiones que se celebrarán mañana y tarde de hoy y que concluirán mañana viernes a mediodía con la intervención de la ministra, van a ir sucediéndose intervenciones separadas y mesas redondas y conversaciones con ponentes de primerísimo nivel de nuestro país y también con algunas aportaciones excepcionales procedentes de otros países. Así que decir que hemos procurado atenernos con toda exactitud a las instrucciones que en el ámbito de la sanidad han sido dictadas por las autoridades competentes, de distancia social, etcétera, etcétera, y que procuraremos que cualquier cosa que ustedes observen que se nos ha ido la mano en cualquier dirección, hagan el favor de decirlo. En cuanto a los coloquios que suelen seguir a las intervenciones y a las mesas redondas, pues encarecerles que la concisión de las preguntas y que las presenten por escrito, para que ganemos en tiempo y evitemos conferencias alternativas que suelen cundir en estas ocasiones. Bien, pues eso es básicamente lo que quería decir antes de dar paso al almirante y a nuestra vicepresidenta Montse Domínguez. Si me permites, porque lo has contado tú todo y muy bien, Miguel Ángel. Yo solamente quería también saludar a todo el mundo, agradeceros vuestra presencia, agradecer a todo el mundo que nos está siguiendo online, porque es verdad que ha sido un éxito de convocatoria increíble, teniendo en cuenta las circunstancias. Volveremos a Toledo en alguna ocasión, porque tan el año que viene. El año que viene en Jerusalén, sí. Entre otras cosas, inshallah, entre otras cosas porque, bueno, parte del éxito de este seminario no solamente es la calidad de los intervinientes, de los debates y de los coloquios, pero también el microclima que se crea y además de lo que podemos luego consultar en los libros y en las publicaciones del seminario, ese clima que permite, esa materia gris que permite profundizar para nosotros los periodistas, pero también para los expertos y los actores en estos asuntos que nos preocupan. Sí que me gustaría recordar que todos los que nos están siguiendo online pueden participar también, es decir, pueden enviar sus preguntas y trataremos de recogerlas en las intervenciones en los coloquios y que en cualquier caso esto es un éxito de adaptación, Miguel Ángel. El poder hacer este seminario semivirtual, semipresencial, demuestra, bueno, ya sabes que en biología lo importante no es ser el más fuerte, sino
el que rápidamente o mejor se adapta a las circunstancias hostiles. Estas son una situación claramente hostil la que estamos viviendo y este seminario, como en tantas otras cosas, tiene que demostrar nuestra capacidad de adaptación. Así que, almirante Juan Francisco Déjame Martínez todavía Nuño, que diga una cosa más. Montse, y es que lo hemos hecho siempre en Toledo, en un lugar privilegiado, que es el Parador, y hemos tenido siempre el apoyo de la Junta de Castilla-La Mancha, que esperamos no haber perdido, porque este año también quisimos hacerlo en Toledo, pero sencillamente no fue posible. Claro. Entonces, estamos aquí. Yo creo que es una elección también extraordinariamente acertada. Esta sede de la Fundación del Diario Madrid, que tiene también mucha historia, porque el Diario Madrid cumple el año que viene 50 años de la orden de cierre. Y bueno, también es un caso de constancia, de perseverancia de todos los supervivientes de aquel desastre. Y esta casa, está aquí su director, José Vicente de Juan, pues este lugar está protegido también por esa, digamos, ese espíritu de libertad y de diálogo. Así que me parece que estar aquí en Larra es una excelente ocasión. Muchas gracias. Bien. Escuchamos, almirante. Sí. Buenos días, secretaria de Estado. Y un saludo también a los que nos siguen en streaming y, si me lo permiten, un saludo especial a algunos amigos que nos siguen desde el otro lado del Atlántico. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer en las personas de Miguel Ángel Aguilar y Montserrat Domínguez a la Asociación de Periodistas Europeos este compromiso para acercar la defensa al ciudadano, a los hacedores de opinión y al ciudadano, en definitiva, con ese tesón de 32 ediciones dedicadas a temas relevantes, a veces cáusticos, lo definía muy bien Miguel Ángel, el tema del momento en seguridad y defensa. Creo que el haber conseguido hacer esta edición muestra un poco que ese tesón es capaz de vencer las rigideces del momento, las dificultades del momento y encontrar la flexibilidad necesaria para poder hacerlo con una gran parte de los asistentes de forma virtual. El ciberespacio es el nuevo mundo. Es el nuevo mundo del siglo XXI. Es un mundo que, al contrario que el que se descubrió en una empresa de hace 530 años, este no se descubre de repente, se descubre cada día. Cada día vemos que las nuevas tecnologías dejan rápidamente de ser nuevas, pero cada día tenemos que reflexionar dónde estamos y a dónde nos conducen. Cada vez que nos renovamos un móvil, un iPad o un ordenador, nos parece que nos ofrece unos productos maravillosos, sorprendentes, imposibles de creer, a veces no con todos los valores humanos asociados. Hace un año, paseaba por Cádiz con un cuñado y de repente veo un jaleo en una terraza, estaban transmitiendo un partido de fútbol y la gente protestando. Un chiquillo con un móvil chino les había cambiado el canal y el sonido. El móvil chino traía de serie un instrumento, una app para cambiar el canal de cualquier televisión que estuviera por ahí, lo detectaba por Bluetooth y el sonido. O sea, no creo que eso sea precisamente un espejo de valores humanos asociado a la tecnología. Hoy la tecnología nos inunda de una forma ubicua, casi imperceptible y a la vez imprescindible. Porque en cuanto adquirimos un nuevo aparato, el de la última moda, al día siguiente o los 2 días nos acostumbramos a trabajar con él
y ya no está presente en nuestras vidas, estándolo. Ya parece que es business as usual. Una de las experiencias derivadas de la COVID-19 más impresionantes fue cómo nuestro país continuó trabajando. Es verdad que muchos sectores sufrieron dramáticamente. Aquellos sectores que necesitan la presencia y el intercambio, por ejemplo, todo el ámbito turístico, la hostelería, pero una gran parte del país siguió teletrabajando, teleestudiando, teleaprendiendo, teleconferenciando, telerelacionándose, venciendo de alguna forma, de una forma sorprendente, lo que de otra forma hubiera sido una pandemia mucho menos llevadera y mucho más dramática. Al mismo tiempo, muchos organismos y empresas, incluidos centros sanitarios, sufrían ataques cibernéticos. Dos caras de la misma moneda. Se abre un mundo lleno de oportunidades, una realidad de que podemos seguir trabajando y estamos confinados, y a la vez un mundo lleno de riesgos y amenazas sobre los que vamos a tratar en estas dos jornadas. En el ciberespacio se encuentran nuestros datos, algo que la Directiva de Defensa Nacional 2020 define como el nuevo recurso crítico de la economía mundial. Nuestros datos, la inteligencia artificial, las simples plataformas sociales son objeto de competición a veces incluso geoestratégica, pero muchas otras veces entre actores, estatales o no, grandes o pequeños. Tampoco podemos, desde la defensa, dejar de contemplar cómo avanza la economía digital, la moneda digital, la Internet de las cosas y su impacto tremendo en el mercado laboral. Para bien o para mal, vivimos en un mundo híbrido, real e irreal, real y virtual, al que necesitamos dotar de una nueva gobernanza. Como marino, pues siempre he visto como la historia de la humanidad trataba de hacer del alta mar un espacio libre, un espacio para todos. Y había pequeñas parcelas en ese espacio que eran pues, las aguas interiores, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva. Cada vez íbamos parcelando más lo que era un espacio libre. Posiblemente en Internet hemos alcanzado las cotas de libertad tremendas. No hemos alcanzado ni mucho menos la igualdad de acceso. Hay una diferencia muy grande entre... hay pobres y ricos en igualdad de acceso, pero desde luego hemos creado un mundo en el que todavía la seguridad, nuestros valores, las reglas no han permeado lo suficiente. Debemos dotar al mundo cibernético de una gobernanza más eficaz. El mismo derecho que rige las relaciones humanas en el mundo físico tiene agujeros enormes en el mundo virtual, como estos días profundizaremos en ellos. También a la defensa, el ciberespacio nos plantea problemas antes totalmente inéditos. Voy a poner 2 o 3 ejemplos, podríamos hablar de muchos. Uno de ellos es la dificultad para establecer una atribución clara de los ataques. Y algunos de los mejores forenses, incluso en la OTAN, son españoles, gente muy joven, son muy buenos, pero hay una dificultad tremenda de atribuir los ataques. Y esto nos lleva a una dificultad para el funcionamiento de instrumentos tradicionales de la defensa como la disuasión. Otro ejemplo es que el enorme potencial destructivo de determinadas capacidades en Internet, imaginémonos, puede permanecer totalmente oculto y latente, sin que nadie las observe, como podemos observar compañías de carros de combate, submarinos, silos de misiles, formaciones de aviones. Estas formaciones de servidores pueden permanecer ocultas y latentes, lo que nos lleva a un cambio muy profundo en el paradigma de cómo tratamos a un competidor estratégico. Tenemos esto que siempre se decía de disuasión y diálogo, ahora hay que hacer una tercera vía que es quizá disuasión, diálogo y corresponsabilidad. Si no llamamos a las grandes potencias a que se sientan dueñas también plenamente del futuro, no de su propio futuro ensimismado, sino del futuro de todos,
pues ese potencial latente destructivo de comercio, la seguridad energética, la seguridad sanitaria, etcétera, estará ahí y puede ser utilizado. Y finalmente voy a poner otro ejemplo, y es que es muy posible que en esta destrucción, ya sé que leo siempre la palabra fractal y desgraciadamente la academia o el Casares Quiroga nunca utilizan esa palabra en el sentido que yo quiero darle. Tendremos que luchar por ello y la Asociación de Periodistas me ayudará. Define fractal como una cosa totalmente distinta. Pero esta situación fractal de las relaciones internacionales con un desprecio al orden internacional basado en reglas, creado pues, las postrimerías de las dos guerras mundiales, la Sociedad de Naciones, todo el acervo cultural, pues posiblemente solo es un reflejo de que si paseamos por la calle principal de nuestra ciudad, sea cual sea, vemos a todo el mundo ensimismado, todo el mundo está mirando su ordenador. Hay grupos, antes eran de chicos y chicas, ahora solo son de chicas, en las terrazas, y todas a la vez están en alegre conversación, cada una con su móvil. Ese ensimismamiento, si nos montáramos en un globo y fuéramos ascendiendo, dejáramos de ver a esas personas y viéramos países, ese ensimismamiento está entre los países. Los países están cada vez más acudiendo a la escena internacional mirando solo su propio ombligo. Y esto pues, también es una consecuencia de Internet, posiblemente una consecuencia sociológica, o al menos así se me ocurre a mí. Por otro lado, la revolución digital lleva muchos años cambiando nuestras relaciones, nuestros sistemas de mando y control. Por eso los militares, nuestros sistemas de inteligencia, mucha inteligencia se basa o se apoya en la revolución digital, en los sistemas digitales. Por eso en la defensa venimos tan preocupados desde hace muchos años. Todavía recuerdo que estaba en el gabinete del secretario de Estado cuando el famoso año 2000 del problema del Y2K, y todos sabíamos que aquello no nos iba a afectar para nada, porque si en el ordenador no metíamos el año en que vivíamos, si en la fragata Extremadura no metían el año en que vivía la fragata, sino solo el día, pues no podía afectarle el Y2K. Pero nos pasamos la noche de fin de año del Y2K, memorable. En fin, que muchas veces este mundo nos lleva a trabajar desde muy temprano y a deshora, ¿no? Pero la importancia militar del ciberespacio no oculta que es una importancia, casi podríamos decir que residual es una palabra muy fuerte, pero el impacto en lo no militar supera con mucho el impacto en lo militar. Lógicamente, esto es un capítulo más del libro de los impactos del ciberespacio, ¿no? Y la ciberdefensa la concebimos como un conjunto de capas sucesivas que evidentemente, como cualquier otra ciberseguridad, comienza en el individuo, en que el individuo se comporte de acuerdo con unos protocolos frente a las máquinas que utiliza y que se extiende pues, a redes más amplias y que de alguna forma pues, se extiende también a las complejísimas, a las grandes redes de datos de las empresas. Hace casi un año, en una visita telefónica, este gurú de Telefónica me pidió mi móvil, se lo dejé y me dijo, no te preocupes que no te voy a hacer ningún daño y tal. Y dijo, has estado conduciendo, no hay nadie de tráfico por aquí, ¿no? Por la autopista de Extremadura a un promedio de 138. Pero si esto ya hace bastante tiempo, sí, ahí queda. Ahí queda. Es tremendo lo que queda si tú le das el acceso al móvil, efectivamente, pues bueno, ya vemos cuando no tienes ese acceso, las dificultades que tiene conocer tal. Bueno, mantener la responsabilidad en la red, civil, militar, en las múltiples redes que tenemos, es responsabilidad de todos, porque todos somos actores y más aún todos somos nodos de recepción y de emisión en ellas. Pero también conviene, como en todo problema, tener un poco de mirada realista sobre el problema de la seguridad en el ciberespacio y evitar la mitología que suele acompañar la aparición de algo que parece tremendamente destructivo, ¿no? La tecnología está cambiando dramáticamente el mundo, pero la tecnología es simplemente una herramienta que diseñan y que está en manos de los seres humanos. El ciberespacio es un producto de la humanidad
y será siempre lo que queramos que sea, entre todos. En cuanto a la defensa, el componente humano de la defensa no pierde su importancia, ni a pesar de los avances tecnológicos, ni precisamente gracias a ellos. Necesitamos esta dicotomía, esta doble de beneficiarnos del avance tecnológico y vivir con él y con sus riesgos, pero ninguno de ellos, yo creo que la Operación Balmis lo ha visualizado mucho, puede sustituir a la empatía, el espíritu de sacrificio, el espíritu de servicio a los demás, el sentido del deber. Eso va a estar ahí para siempre. Cuando la Directiva de Política de Defensa que hemos publicado el día, me parece que fue el 6 de agosto, en pleno verano, para que los lectores que la lean sean los apasionados. Bueno, pero seguimos hablando de ella. Cuando habla de soberanía nacional, incluye, por supuesto, la soberanía en el ciberespacio. ¿Qué es la soberanía en el ciberespacio? Pues es un concepto distinto del habitual. El ciberespacio es un bien común de la humanidad. Ahí la soberanía se ejerce o tiene mucho más que ver con el grado de conocimiento, de autonomía tecnológica que tiene cada país, que le permita garantizar a sus ciudadanos un acceso seguro que contribuya a su innovación, su progreso, su avance y un acceso libre de amenazas. Tanto la OTAN como la Unión Europea tienen programas, y estos días veremos alguno más en concreto, de respuesta a estos retos, ¿no? La primera respuesta colectiva de la OTAN se llamó ENECIRC, es del año 2002, pero la OTAN hoy no solo ha hecho del ciberespacio un dominio operacional, al mismo nivel que los tradicionales de tierra, mar, aire o el nuevo del espacio físico al que aludía Miguel Ángel, sino que ha asumido que un ataque cibernético podría llegar incluso a superar el umbral para la invocación del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, con todo lo que eso conlleva. Y una de las cosas que ha conllevado es que todos los aliados nos hemos obligado en el compromiso de ciberdefensa de 2016. O sea, la trascendencia de estas cuestiones, como vemos, pues ya no es solo filosofía, estamos bajando rápidamente de las musas al teatro. Igual ocurre en la Unión Europea. También reconoce que la cadena de ciberdefensa es tan fuerte como el eslabón más débil. La Unión Europea ha desarrollado algunos tipos de respuesta muy interesantes, además de los doctrinales, técnicos, etcétera, como por ejemplo la diplomacia cibernética, que ha dado lugar por primera vez a sanciones a empresas y a individuos por un comportamiento inadecuado o delictivo en las redes. También hay otras medidas interesantes como la Unidad Conjunta de Ciberseguridad. Esto hay que leerlo siempre traducido, pero prefiero hablar en castellano. O una muy novedosa plataforma europea que esperemos que se asiente para el conocimiento del entorno cibernético. En fin, el ciberespacio está ya plenamente aceptado como un ámbito de las operaciones militares, pero sería un error, como he venido diciendo, considerarlo un ámbito aislado. Precisamente desde el principio de los tiempos, los ejércitos han basado sus operaciones en la capacidad de integración de elementos muy distintos. Lo digital impregna ya la mayoría de las operaciones militares. Miguel Ángel Aguilar también en su ponencia aludió a las frases de Josep Borrell, nuestro alto representante en la Unión Europea, realmente pues, muy acertadas y también preocupantes. Pero para terminar con un tono optimista, quizá no debemos olvidar que lo digital nos va a ayudar, nos puede ayudar mucho a gestionar el mundo real, pero no lo sustituye en absoluto. Nuestras vidas, nuestros valores, nuestras necesidades siguen teniendo mucho más que ver con el carbono que con el silicio. Y esperemos que siga siendo así. Espero que disfruten del seminario. Creo que el planteamiento es interesantísimo y las ponencias. Y, en fin, les deseo nuevamente, como en las anteriores ediciones, pues muchos éxitos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con ya dar comienzo al seminario en sí con la directora del Centro Nacional de Inteligencia. Necesitamos un minuto para cumplir bien con todos los protocolos de seguridad y que se pueda sentar. Muchísimas gracias, almirantes. Gracias.